buenas tardes a todos. El primer expositor, doctor Ayala, le pasamos la posta. Sí, ¿no? Hola, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Más cerca? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos que desarrollar el tema impedimento de contacto relacionado con los cuidados personales, una figura penal, una figura civil. Ahora bien, para llegar al desarrollo del impedimento de contacto, debemos conceptualizar previamente algunas cuestiones, algunos institutos jurídicos, algunas definiciones del Código Civil. Es decir, cuándo se llega al impedimento de contacto, qué es lo que se está violando con el impedimento de contacto. En realidad, lo que se está violando al impedir el contacto del progenitor con el hijo es el derecho deber de comunicación, ¿sí? Ese derecho de comunicación surge inmediatamente un interrogante. ¿A favor de quién está dado? Primero, ¿de dónde surge? ¿A favor de quién está dado? Nosotros tenemos determinados conceptos referidos al niño que surgen de distintos tratados internacionales y fundamentalmente del Convenio para los Derechos del Niño. De todos modos, cuando nosotros leemos el preámbulo de la Convención para los Derechos del Niño, vamos a notar que se enuncian a varios tratados, no solamente el que en definitiva es concreto sobre los derechos del niño. Entonces vemos varios tratados y entre esos tratados he rescatado por lo menos uno, para no hacer tan larga esta exposición, el Pacto de San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica, un dato, una referencia, fue firmado en 1969, aprobado por la ley 23.054 del 84, ¿sí? Una referencia histórica, se aprobó en el gobierno constitucional de Alfonsín. Este pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 17, tiene toda una parte destinada, dirigida a la protección de la familia. En el artículo 4, ¿sí? En realidad es el artículo 17, pero tiene distintos incisos que en realidad está, si uno lo mira como técnica legislativa, está dividido por párrafos, ¿sí? Y después vienen algunos incisos. Entonces, para conceptualizar mejor esto, dice concretamente: los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. Acá vemos un concepto que se va a repetir a lo largo del tratado, ¿no? Interés y conveniencia de los hijos. Cuando vemos la Convención para los Derechos del Niño, vemos que dice interés superior del niño. La Convención para los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y aprobada por ley 23.842 en 1990. Otra referencia histórica, Gobierno Constitucional de México. En el artículo 9, la parte pertinente de este artículo en esta convención expresa: los estados partes
respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres para mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello fuera inconveniente para el interés superior del niño. Acá vemos, los estados partes respetarán el derecho del niño, y acá vemos que ese derecho está dado, derecho a la comunicación está dado a favor del niño. Luego, en el artículo 18, se expresa, los estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Hasta aquí vemos que se tiene en mira en estas convenciones, estos tratados, el interés superior del niño, el interés y conveniencia del niño. Y el primer interrogante que había hecho era el derecho en favor de quién está dado el derecho. ¿En favor de quién? Y aparentemente es en favor del niño, a pesar de que después vamos a ver algunas normas que hablan del derecho del progenitor. Pero enseguida vamos a advertir que ese derecho del progenitor en definitiva está dado también en beneficio del desarrollo del niño. Vamos a, con este nuevo código, vamos a tener que ir acostumbrándonos a cierta nueva nomenclatura. Se habla de, y está en lo cierto hablar de la constitucionalidad del derecho privado. Y recién me acotaba acá la doctora Andrea Pérez, que tiene acá algo histórico, una reliquia, una constitución nacional con todos los tratados internacionales, que juntamente con el código nuevo va a ser una herramienta muy importante para todo lo que estamos ejerciendo de algún modo profesión de un lado o de otro. Es decir, no es que antes no nos íbamos a preocupar por tener una constitución o no conocer los tratados internacionales, sino que ahora, con esto de que directamente surge del Código Civil estos derechos constitucionales, me parece como idea para la profesión tener a mano siempre un código y la Constitución con los tratados. Una disquisición al margen que puede servir como sugerencia. Y la nomenclatura, les decía, ustedes fíjense, en el proyecto se dice, en el proyecto de la ley, de la 26994, que es el código nuevo, que el lenguaje no es neutro, que cumple una función pedagógica y tiene una carga emotiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice concubino, concubina, parece que no es lo mismo que decir conviviente. Patria potestad, está hablando de un poder sobre, casi parece ser sobre un objeto, ¿sí? El niño lo que tiene es derecho. Entonces la patria potestad fue reemplazada ahora por la responsabilidad parental. No es lo mismo pensar tengo poder sobre el niño que tengo responsabilidad sobre el niño. Esto tendrá su efecto, supongo yo, en un plazo un poco más largo, pero hay que ir acostumbrándose por lo menos a esta nueva nomenclatura que se va reemplazando, ¿sí?, en este código. Tenencia. ¿Qué tengo? Normalmente tengo un objeto también. Tengo. Cuidado personal. Ahora hablamos del cuidado personal.
o de la tenencia. Y vamos llegando, entonces, de la responsabilidad parental al cuidado personal, al derecho de comunicación. Este derecho de comunicación es el que se quebranta cuando se impide el contacto de un progenitor con el hijo. Respecto a la responsabilidad parental, el artículo 638 del Código Civil y Comercial trae un concepto. Es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, mientras sean menor de edad y no se haya emancipado. Ustedes saben que ahora la mayoría de edad se alcanza a los 18 y la única emancipación que existe hoy es la de matrimonio, porque la emancipación esa que existía de los 18 a los 21 no existe más al sancionarse la ley esta de la mayoría de edad. Por su parte, hablando de la responsabilidad parental, el ejercicio le corresponde a ambos progenitores. El 641 lo expresa claramente: el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde en caso de convivencia, a ambos progenitores. ¿Ve? No tiene diferencia. En caso de cese la convivencia, a ambos progenitores. O sea, la patria potestad, que era antes, hoy responsabilidad parental, se ejerce en forma compartida. Y vamos al cuidado personal, que dijimos que se denominaba tenencia. El cuidado personal, en definitiva, es la atención diaria que el progenitor le da al hijo. En caso de convivencia de los progenitores, queda subsumido en la responsabilidad parental. No causa ningún tipo de análisis especial, ningún tipo de conflicto. Estoy lejos. Porque la responsabilidad parental, la vieja patria potestad, hoy, con el cuidado personal, la vieja tenencia, no tiene diferencia en cuanto convivan. ¿Sí? Cuando ya cesa la convivencia, entonces ahí sí puede aparecer determinados conflictos y va a aparecer, sí o no, el tema de la incomunicación, de la falta de comunicación, de la negativa en la comunicación o del impedimento de contacto. El artículo 648 dice: se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Les pido que me ayuden a pensar, porque acá dice deberes y facultades. Cuando hablamos de la responsabilidad parental, dice deberes y derechos. Me tomé el trabajo de ir a ver el significado de ambos términos. No le encontré mucha diferencia, por lo menos estos efectos. No sé lo que habrá pensado, si hay una gradación entre derecho y facultad. Me pareció que no, por lo menos leyendo el diccionario. Pero aquí se habla claramente en cuidado personal de deberes y facultades. Debe ser una redacción distinto. El legislador sabrá, pero yo no he llegado a desentrañar esto. Pero me parece, para mí son sinónimos. Por su parte, el artículo 649 regula sobre las clases de este cuidado personal. Cuando los progenitores no conviven,
el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. O sea, lo que fue la tenencia, lo que es hoy cuidado personal, es compartido. El artículo 650 dice modalidades del cuidado personal compartido. Puede ser alternado o indistinto. Es alternado cuando convive un periodo de tiempo con un progenitor y un periodo de tiempo con el otro. Es indistinto cuando convive principalmente con un progenitor y a modo de contacto con el otro progenitor. Y el artículo 651 nos señala las reglas generales. A pedido de uno de ambos progenitores o de oficio, el juez debe, imperativo, otorgar el cuidado compartido del hijo con modalidad indistinta. Debe. O sea que, salvo excepción, el cuidado personal es compartido. Y para mí, acá estamos llegando, venimos de la responsabilidad parental, pasamos por el cuidado personal y vamos llegando a lo que es el derecho a la comunicación. O sea, uno es consecuencia del otro. El derecho a la comunicación, va a haber algún tipo de conflicto o de acuerdo en la medida de que no convivan los progenitores. El artículo 652 nos expresa el derecho y deber de comunicación. Derecho y deber de comunicación. En el supuesto de cuidado personal atribuido a uno de los progenitores, que sabemos que por regla es a los dos, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. Acá, el interrogante que teníamos en primer término en favor de quién está dado ese derecho, vemos que claramente el código dice que el otro progenitor tiene el derecho y el deber de comunicación. Yo no tengo duda que está dado en beneficio también. Gracias. Tiempo. Justo llegué. Bien. Entonces, esta es la figura jurídica, este es el hecho que va a llevar a un progenitor a pedir la ayuda, ya no del civilista, sino del penalista, porque se le impide el contacto con el progenitor, de lo cual nos va a ilustrar después el doctor Greco, especialista en el tema, previamente a otra explicación más de mi amigo profesor Luz. ¿Ah, sí? ¿Es así? A ver, bueno, gracias, doctor. Escuchen. Bueno, la exposición del doctor dio una introducción a lo que es el tema desde el punto de vista del nuevo Código Civil. Por favor, los participantes que les haya quedado alguna duda o quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, por favor tomen nota. Cuando abramos al debate la seguimos contestando. Ahora va a hablar el doctor Greco, va a exponer acerca de las cuestiones típicamente penales de lo que es el impedimento de contacto. Lo mismo, en la misma metodología, el doctor va a exponer durante aproximadamente 15 minutos. Los aquí presentes pueden ir tomando nota de dudas o consultas que quieran hacer. Y también al final, cuando abramos al debate, las contestamos. ¿Ok? Gracias. Bueno, buenas tardes. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero quería hacer una breve corrección. Me llamo Maximiliano, lo demás fue todo perfecto. Y quería... Pensé que me iba a corregir a mí, ¿no? No, jamás. Quería agradecer la participación aquí. A ver, por la modalidad, es un honor porque además ustedes son protagonistas de esto y un poco el fin de esta jornada, que la verdad comparto un montón, y tiene que ver con que es un poco mostrar puertas afuera lo que hacemos en el patrocinio. Bueno, cuando a mí me propusieron abordar las zonas conflictivas que tenía el impedimento de contacto, básicamente lo que es la obstrucción del vínculo del menor con su padre no conviviente, pensé que podía resultar útil desde mi práctica profesional en el patrocinio. Entonces, lo que hice fue analizar los últimos casos que tuve en la comisión
y a partir de ahí hacer como una especie de diagnóstico que me permita ver cuáles son los patrones que se repetían y detectar dónde estaban esos conflictos. Ustedes saben que la norma, la ley 24.270, fue una norma muy discutida. Todavía hoy se sigue diciendo que es una problemática familiar que se exportó al derecho penal y que lo que se hizo es criminalizar un problema netamente de índole civil. Y si bien eso es parcialmente cierto, porque es en el ámbito civil donde se van a resolver estas disputas, donde va a tener mayor amplitud la discusión y la resolución definitiva, yo creo que no debe ser un problema civil que tiene que pasar por la esquina del derecho penal, sino que el derecho penal aquí se vuelve un auxilio necesario. Pero para que sea un auxilio necesario, esto tiene que ser una herramienta útil. Y lo que pude ver, que en la práctica esto no sucede. Yo creo que existen 3 problemas que podemos sintetizar. En primer lugar, no se cumple con lo que se firma. Si se pacta un acuerdo provisorio de visitas o de encuentro, no se cumple después y tampoco se verifica su cumplimiento. Y además, la experiencia indica que no suelen cumplirse, y es de uno y de otro lado. Porque generalmente las partes tienen otros intereses detrás, o lo que se llaman finalidades ocultas en el obstaculizador, y que tiene que ver con que detrás de esta intención siempre hay otros móviles. Por ejemplo, no paga la cuota alimentaria, no ve al chico. O viejos rencores, revanchas personales, odio, bronca. Esto muchas veces los da la propia lectura del caso, y eso es bueno el trabajo que puede hacer una comisión penal junto con una comisión civil para saber la historia que hay detrás de esa pareja. Es decir, la propia lectura del caso, lo que nos dicen las partes, las informaciones, testimonios, eso nos va a demostrar un poco lo que es la conflictiva parental. Y me refiero a estos casos donde al menor se lo termina utilizando como rehén. El segundo problema es la manipulación que pude detectar que hacen la mayoría de los progenitores y que suelen hacer de la justicia, a la que recurren una y otra vez con esa misma finalidad. Y acá nos usan a casi todos, porque no nos escuchan el consejo, el conflicto como consecuencia se incrementa y no se soluciona. Bronca de un lado, bronca del otro. El tercer punto, el tercer problema que encontré es que no se escucha al menor. Al menor hay que escucharlo más. Entonces, ¿es una herramienta útil? No. Pero no es una herramienta útil porque a nadie le interesa. Para que sea útil hay que respetar las pautas fijadas en el acuerdo. Y hay que escuchar más al menor. Y en esto, como dijo el doctor, el nuevo Código Civil y Comercial ofrece un nuevo punto de partida que habría que desarrollar, que es el derecho del menor a ser oído en todo proceso judicial que lo concierne, pero que además este derecho que tienen y este deber que tienen los demás de que su opinión tenga peso, valga, es decir, tomar en cuenta esa opinión. Y esto entendemos que hay que hacerlo desde el inicio, que es el momento para cambiar el rumbo de esa familia, porque después se desencadenan hechos más graves, proliferan, el derrotero de las denuncias es mucho peor, violencia familiar, prohibición de acercamiento, desobediencia, y no extrañe una denuncia por abuso sexual. Denuncia por abuso sexual cuando no se cometió, que aún cuando uno pueda lograr una absolución en juicio, no se recompone eso. Yo no conozco casos donde hayan traído, sea mujer o hombre, hayan traído después de una absolución a rendir cuentas por lo que denunció. Y además con la sospecha que eso genera en el ámbito civil, para restablecer un contacto. Y fíjense la importancia que tiene que ver esto de restablecer y de tomar desde el inicio el problema y escuchar al menor, porque esto es mismo lo que se encarga la ley. Cuando la norma, la ley 24.270, tutela un bien jurídico, lo que está protegiendo es básicamente la relación parental, la relación padre-hijo. Porque lo que trata de garantizar es el contacto del padre durante la etapa formativa del menor. Por eso se dice que garantiza una adecuada comunicación filial. Porque ya se ha demostrado
y sobran elementos de que la falta de contacto del menor con sus progenitores ocasiona un daño psíquico de consecuencias irreversibles, y por eso la norma, como bien jurídico, salvaguarda el interés del padre, pero se dice que por encima hoy está el interés del menor. Entonces castiga por igual al padre o al tercero que obstruye, que realiza acciones de obstruir el contacto, sea obstrucción, sea impedimento, y el tercero a su vez sea en connivencia, o sea, por su propia cuenta. Entonces lo que vemos es que el derecho penal toma un conflicto, una problemática civil, y trata de restablecer el contacto de la manera más rápida posible. Y esto lo hace sin perjuicio del trámite de la causa. Fíjense que la norma dice que el juez, luego de examinar que tiene que hacer al comienzo, ¿no?, la ilegalidad, la antijuricidad de la conducta, va a disponer de un plazo no mayor de 10 días, los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con sus padres, y agrega, determinará de ser procedente un régimen de visitas provisorio por un término no superior a 3 meses, o de existir, hará cumplir el establecido. En todos los casos, dice, el tribunal deberá remitir los antecedentes a la justicia civil. Entonces podemos ver que el derecho penal se hace cargo de esta problemática civil, de este conflicto civil, en su justa medida. El problema que hay detrás es que esto no se respeta. Entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que hacemos nosotros. Lo que tenemos que hacer como profesionales de todos los que intervenimos en esta problemática, es optimizar nuestra intervención con un mensaje claro a los padres. El mensaje que hay que trasladarles es muy claro: ustedes pónganse de acuerdo, dejen de lado sus disputas, pero el chico, el menor, se cría como corresponde. Esto es dar valor al menor, y esto es respetar, proteger la formación del menor. ¿Con qué herramienta contamos en el patrocinio para esto? Bueno, en principio tenemos un servicio social donde podemos hacer interconsultas y además trabajo interdisciplinario, un servicio de psicología en el cual nosotros, y dentro de la comisión penal o civil, podemos trabajar. También tenemos el servicio de mediación, en el cual podemos tener un acercamiento entre las partes y limar todas estas asperezas que después generan otras consecuencias, que es ese derrotero que hablamos. Otra de las cuestiones que tenemos es hacer interconsulta y un trabajo con las comisiones civiles, que deberían ser en la misma franja horaria, porque esto se presenta otro problema, donde nos van a dar la mayor historia del caso, para que cuando venga la primera denuncia uno sepa de qué se trata y cuál puede ser el mejor consejo. En el proceso penal, lo que podemos hacer es que una vez que se pacte algún acuerdo, tratar de que se verifique el cumplimiento, no que se saquen la causa encima, y que se verifique su cumplimiento podría ser proponer, de ser necesario, que se realice una nueva audiencia en un plazo que no puede ser superior a los 3 meses, que es lo que establece el código, ¿no?, la ley 24270. Entonces lo que se puede hacer es nueva audiencia, informe de las partes y escuchar al menor. ¿Por qué escuchar más al menor? Si no se puede, la figura del defensor de menores. Resultado negativo, se avanza con la causa con noticia al juez civil. Para terminar, quiero dejar en claro lo que debe quedar en claro de esta conversación, ¿no?, de esta exposición. No tiene sentido hablar de una reforma más profunda de la norma penal, de todos los problemas interpretativos, si solamente debe hablar de padre conviviente o no, porque hay proyectos en este sentido. Lo que tiene que quedar en claro es que hay que respetar lo que se firma y que hay que escuchar más al menor, y que este problema hay que tomarlo desde el inicio en la familia, porque estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, también acá tomen nota de cualquier duda o consulta. Y ahora nos va a hablar el doctor Brusa, también de aspectos, por suerte, prácticos de todo lo que es el impedimento y la nueva comunicación personal. Gracias, buenas tardes.
principio un poco siguiendo el lineamiento que dejó trazado el doctor desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, al igual que el doctor Greco, trabajamos en el patrocinio jurídico gratuito con la ardua tarea de tratar de armonizar el conflicto interpersonal que se genera por lo general entre los padres y que va a terminar en una reacción, porque en principio, como la norma penal lo establece, requiere de un comportamiento de una persona, en este caso el progenitor conviviente por lo general, que es quien impide el contacto con los menores. Por lo tanto, vamos a necesitar un obrar arbitrario, abusivo y sin ningún tipo de justificación que impida el contacto con el padre no conviviente. Ahora bien, cuando recibimos en el patrocinio las inquietudes de los padres de ambos, porque por lo general nos encontramos con que recibimos a la madre que tiene el cuidado del menor y por conflictos ya sea de orden económico, de orden interpersonal, de divorcios que se convierten con el tiempo en una guerra sin cuartel, acude para transmitirnos que está negándole al padre el contacto con su hijo. Desde ya la primera postura que debemos adoptar es: no convirtamos un conflicto del área civil en un tema penal, porque la mayoría de los consultantes que recibimos en el patrocinio desconocen totalmente cuál es la consecuencia o la connotación de impedirle al padre que tenga, de acuerdo al nuevo Código Civil, el derecho o deber de la comunicación que está establecido por un derecho básico del niño y que es lo que la norma tiende a tutelar. La idea era compartir con ustedes por ahí algunas filminas o el paso de algunas diapositivas, pero por problemas técnicos no lo vamos a poder hacer. Bueno, como decíamos, las razones del impedimento, al igual que lo transmitía el doctor, nos encontramos con temas de violencia familiar, incumplimiento de los deberes de asistencia. El incumplimiento de los deberes de asistencia, que si bien también tiene una connotación penal, pasa por lo general por la ausencia por parte del progenitor no conviviente del pago de alimentos o del pago de una manutención. Entonces la madre, como represalia, adopta la postura de prohibirle al padre tener contacto con el menor como si fuera un castigo hacia el padre, cuando en realidad está generando un perjuicio irreparable en la psiquis del menor al demostrarle que la forma de resolver los problemas de los adultos es castigando al niño. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos. Después, como decíamos antes, tenemos los conflictos interpersonales, como los divorcios destructivos, y a esto tenemos que darle un abordaje. El primer abordaje que le damos en el patrocinio es desde un punto de vista jurídico, es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Con qué nos encontramos? Y también con cuál es individualizar la problemática subyacente en el núcleo familiar. Los consultantes que recibimos a diario y por ahí, no solo en las comisiones civiles, sino también en las comisiones penales, son personas de escasos conocimientos del derecho, escasos recursos económicos y vienen de vivir situaciones que los han colocado a lo largo del tiempo ante conflictos irresolutos o situaciones que no han podido resolver a través de profesionales. Entonces, como abogados, carecemos por lo general de herramientas para poder receptar cuál es esa problemática. Es ahí que, bueno, contamos con un cuerpo de asistentes sociales que nos brinda el patrocinio y ahí empezamos una especie de interconsulta. En primer lugar, buscar ayuda en cuanto a
cómo resolver la problemática interfamiliar que ha llevado al desenlace o a que la madre adopte una postura con respecto al contacto del padre con su hijo. Entonces, vamos a buscar primero recomponer una relación. Este proceso de recomponer la relación va a necesitar de la intervención, como decía, del cuerpo interdisciplinario. Como propuesta hemos establecido y lo hemos tratado de conversar con las autoridades del cuerpo interdisciplinario. No sé si hay alguien que está presente en este momento. No, somos todos de la otra ala, somos del ala del derecho. Que nos vayan dando herramientas o que nos vayan preparando para tratar de abordar la situación, lo cual a veces se nos torna un poco difícil por el escaso conocimiento que tenemos en la materia, ya que nosotros, como dicen, nos manejamos con libritos y pocas veces recurrimos a la psicología para resolver estos temas que requieren una atención particular, ya que la víctima en todo esto es un menor y podemos llamarlos victimarios, son los padres. Entonces, un poco quería compartir con la mayoría de los profesionales, o si podíamos, de esta jornada, ir elaborando un plan de trabajo para poder darle un abordaje adecuado a esta problemática. Entonces, la idea era unir las dos versiones, tanto lo que transmitía un poco el doctor de la formalidad del derecho civil con las consecuencias jurídicas que determinan el impedimento de contacto del padre no conviviente, y con este plan de trabajo poder ir haciendo una especie de manual de procedimiento para resolver esta problemática y evitar de esta manera que el niño sufra un perjuicio irreparable y que nosotros, desde el ámbito del derecho, podamos contar con las herramientas para hacerlo más viable o factible. Bueno, era un poco la idea, era ya con esto ir abriendo el debate, y si existen dudas sobre alguna de las dos posturas o de las dos áreas del derecho, ir ya planteándolas.